invisible de suciedad de los pantalones. Hizo una pausa y reflexionó antes de decir las siguientes palabras, algo que Angrboda no recordaba haberle visto hacer nunca. Es solo que he pensado que quizá querría hacer una excepción con estos sentimientos en particular, por muy molestos que sean, porque se tratan de ti. Angrboda lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada y, por una vez en la vida, parecía estar hablando absolutamente en serio. ¿Qué? A mí también me importa, se dijo. Por mucho que odie admitirlo. Cuando te importa algo, la vida se vuelve más complicada, ¿no? En mi opinión, es mejor que no te importe nada. Pero entonces apareciste en mi vida. La verdad es que me resulta bastante molesto. Angrboda se sorprendió al oír su respuesta, ya que estaba convencida de que intentaría cambiar de tema. De repente, era ella la que no estaba preparada para mantener aquella conversación, sin embargo, aquí estaban, y era ella quien la había empezado. ¿De verdad te importo, Loki? Preguntó Angrboda intentando mantener un tono de voz neutro. ¿O todo esto es solo un juego para ti? Te topaste conmigo, has aparecido una y otra vez en mi casa para molestarme e insultar mi hospitalidad, te has burlado de mí por ser poco interesante. Loki empezó a decir algo, pero ella lo cortó. Y sin embargo, no sé muy bien por qué, te creo, terminó. Puede que seas todo bromas y astucia, Loki Laufeyarson, pero hay algunas cosas que ni siquiera tú puedes ocultar. Como por ejemplo la manera en que he visto que me miras. Algunos sentimientos, querrás decir, y replicó Loki suspirando. Supongo que debería esforzarme por ocultarlos mejor. Pero por ahora. Angrboda sintió que no podía quedarse quieta mientras se la miraba, así que se levantó. Puso más leña al fuego. Volvió a sentarse bajo la manta con él. Loki se le acercó y ella se giró y se quedó mirándolo. Si soy tan aburrida, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Angrboda lentamente. No eres aburrida. Soy todo bromas, ¿recuerdas? Aún así, el hecho de que no pares de regresar una y otra vez tiene que significar algo. Movió la mano para ponerla encima del hombro de Loki. No se sentía capaz de mirarlo a los ojos por miedo a que le fallaran las palabras. ¿Qué más quieres de mí? Preguntó. Hasta aquí ha llegado el intento de encerrar todos mis molestos sentimientos en el fondo de mi corazón maldito. Lo quiero todo de ti, dijo Loki en voz baja, rozándole la nariz con la suya. Lo quiero todo. Dicho corazón maldito parecía haber dado un salto y haber subido hasta su garganta. Angrboda fulminó a Loki con la mirada y se alejó de él. Me vas a romper el corazón con todo este asunto de los dioses, dijo Angrboda con voz grave. ¿Romperte el corazón? Yo nunca haría eso, dijo Loki ofendido. Fui yo quien te lo devolvió, ¿te acuerdas? Así es, respondió Angrboda, pero... Loki la interrumpió con un beso que ella le devolvió sin pensarlo, como si fuera algo que hubiera estado esperando durante 1.000.000 de años. Y supo que él se sentía igual, porque en cuanto sus labios se tocaron fue como si se rompiera una compuerta dentro de ella y la emoción la invadiera como una ola y no pudiera detenerla por mucho que lo intentara. Aunque hay que reconocer que no se esforzó mucho en intentarlo. No sabía qué tipo de emoción se había desatado, pero a pesar del anhelo reprimido que había estado creciendo en su pecho, parecía que su excitación estaba mezclada con la inquietud. ¿Qué estoy haciendo? Pero no parecía importarle. Cerró los ojos al rodearle el cuello con los brazos, al sentir las manos de Loki en sus caderas, acercándola, y luego empujándola con suavidad pero insistentemente para que se tumbara de espaldas. Era como si las manos de Angrboda se movieran por sí solas, quitándole la túnica verde y tirándola a un lado. Una de las manos de Loki empezó a trepar por el muslo, arrugándole el vestido y subiéndoselo hasta la cintura mientras la besaba con tanta fuerza que no podía incorporarse. Aquel gesto le tocó la fibra sensible. Puede que fuera el miedo de volver a sentirse utilizada, pero el caso es que de repente sintió una pizca diminuta de arrepentimiento por haber dejado que las cosas llegaran hasta aquel punto. Angrboda se apartó de él. ¿Qué pasa? Preguntó Loki alejándose de ella, confundido. La bruja se apoyó sobre sus codos y, en vez de intentar resolver sus ansiedades en aquel momento, dijo lo primero que se le ocurrió. ¿Sabes? Lo digo en serio. Eso de que vas a romperme el corazón.
Por supuesto que no, dijo Loki con tono petulante, moviéndose para apoyarse sobre sus rodillas, solo con los pantalones puestos. Si eso es lo que te está diciendo tu magia profética, siento decirte que no sabe juzgar mi carácter. Angrboda se encogió de hombros y no lo miró. Loki volvió a inclinarse hacia adelante y la besó, esta vez con menos fuerza, y le pasó un largo dedo por la línea de la mandíbula mientras volvía a apartarse. Luego le dedicó aquella mirada entrecerrada que ya le había hecho palpitar el corazón unas cuantas veces antes y le dijo con voz ronca: ¿crees que sería capaz de recompensarte así tu amabilidad? No lo sé, murmuró Angrboda. Pero en realidad la respuesta no tenía ninguna importancia. Ya no. Ella quería que ocurriera aquello tanto como él. Y en el caso de que Loki estuviera diciendo la verdad sobre lo que sentía por ella, ya cruzarían ese puente metafórico cuando llegaran a él. Angrboda se incorporó, se acercó a Loki y le desató el cordón de los pantalones tan deliberadamente como cuando le había quitado los trozos de cordón de los labios meses atrás, salvo que aquella vez no lo hizo lentamente por consideración, sino para que se retorciera de anticipación. Loki seguía de rodillas y su respiración se aceleró mientras Angrboda le desataba el cordón de los pantalones. Cuando levantó la vista hacia él, su propia boca se torció en un gesto al que no estaba acostumbrada. «Estás sonriendo», y señaló Loki, sorprendido. «¿De verdad?», dijo Angrboda con voz reticente mientras volvía a adoptar una expresión neutra. «Sí. Me gustaría volver a hacerte sonreír. Me gustaría ver cómo lo intentas». Angrboda se quitó el vestido por encima de la cabeza y lo dejó a un lado. Ya no había nada que cubriera su cuerpo excepto su largo cabello, que le caía por encima de los pechos y los ocultaba. Loki se quedó mirándola y siguió haciéndolo mientras se colocaba encima de ella y le apartaba el pelo. No le preguntó por la cicatriz del pecho, tal vez ya se había dado cuenta de lo que era por sí solo, o tal vez estaba demasiado distraído como para hacer un comentario al respecto. O para hacer cualquier tipo de comentario, en realidad. «Parece que te has vuelto a quedar sin palabras, lengua de plata», y dijo Angrboda por segunda vez aquella noche, pero esta vez las palabras se le atascaron en la garganta y le provocaron un escalofrío de excitación. Loki se despertó del letargo pero no apartó los ojos de Angrboda mientras se quitaba los pantalones y los tiraba a un lado. La miró a los ojos y sonrió. «Creo que ya no las necesito», dijo, y volvió a besarla. «Te daré todo lo que necesites», decidió Angrboda en aquel momento. «Al fin y al cabo, me devolviste el corazón». Angrboda estaba más cansada de lo que recordaba haber estado nunca, pero seguía sin poder dormir. Cada vez que empezaba a adormilarse, o bien la despertaba su corazón revoloteando locamente en su pecho o bien los labios de Loki en algún lugar de su cuerpo. Cuando llegó el amanecer, él estaba medio tumbado encima de ella, roncando sobre su pelo. El fuego casi se había extinguido y la luz del sol entraba por el hueco de la chimenea. Angrboda estuvo a punto de volver a quedarse dormida cuando se oyó un fuerte golpe en la puerta, seguido de los gritos de Skadi. «Angrboda, ¿estás despierta? Ya hace horas que ha salido el sol». «Despierta», susurró a Loki, sacudiéndolo. Este levantó la cabeza con dificultad y parpadeó. Ante su insistencia, se apartó de ella y se puso de pie a trompicones, murmurando para sí mismo. Angrboda lo empujó hacia su almacén en el fondo de la cueva y le indicó que se quedara agachado entre las sombras, detrás de un cofre y unas cestas. «Solo hasta que se vaya. Por favor, sé que será todo un reto para ti, pero intenta mantener la boca cerrada». Loki soltó un ruido de indignación, pero hizo lo que le pedía. «Hola», exclamó Skadi, y volvió a llamar a la puerta. «Un momento», gritó Angrboda, arrojando un poco de leña sobre las brasas moribundas del fuego para que pareciera que llevaba más tiempo despierta. «Tengo que mear», se quejó Loki con un susurro bajo desde detrás del cofre. «Tendrás que aguantarte hasta que se vaya», siseó Angrboda mientras se envolvía con una de las mantas y metía la ropa que se habían quitado anoche debajo de la cama de una patada. Cuando abrió la puerta no solo se encontró a Skadi, sino también a otra giganta que llevaba una cesta llena de plantas. Angrboda se ciñó la manta alrededor del cuerpo y levantó la cabeza. Se imaginó el aspecto que debía tener en aquel momento. Que Skadi la viera con un atuendo tan indecoroso era una cosa, pero ¿pun extraña también? Skadi iba vestida, como siempre,
con túnica y pantalones de hombre. Dado que el clima otoñal era inusualmente cálido, había sustituido su caftán habitual por una lana más fina y había renunciado por completo a las pieles, aunque seguía llevando una gorra y sus botas de caza de cuero con la puntera estrecha. «Buenos días», saludó Angrboda. «¿Has pasado una mala noche?», preguntó Skadi mirándola de arriba abajo y enarcando una ceja. «Podría decirse que sí», respondió Angrboda intentando ponerse el pelo que se le había enmarañado con el sexo detrás de la oreja, de una manera que esperaba que pareciera casual. «¿En qué puedo ayudaros?». «Te hemos traído algunos de los ingredientes que necesitas», explicó la otra mujer, que miraba a Angrboda con una mueca de desaprobación. Era joven y muy guapa, pero su actitud no iba a juego con su apariencia. «Angrboda, esta es mi prima Gerd», dijo Skadi. «Vive cerca de las montañas, tiene un gran jardín y cultiva muchas plantas. Su madre es una buena tejedora y su padre tiene cientos de ovejas. La mayoría de las plantas y de las telas que te he traído provienen de ella. Tenía muchas ganas de poder conocerte por fin». Aunque pensaba que esta larga caminata sería más bien un paseo corto, refunfuñó Gerd, secándose el sudor de la frente y alisándose el pelo de color castaño apagado que llevaba suelto. Era un poco más baja que Skadi, pero más rolliza, más pálida y más delicada, e iba vestida con prendas mucho más finas. Si no fuera por el ligero rastro de suciedad que tenía bajo las uñas, Angrboda habría pensado que aquella muchacha no había trabajado un solo día en su vida. «Gerd, esta es Angrboda, la bruja de la que tanto te he hablado», dijo Skadi limitándose a sonreír. «Es un placer», añadió Angrboda. «Encantada», respondió Gerd, aunque parecía más interesada en mirar por encima del hombro de la bruja. «¿Hay algún hombre aquí dentro?». «Podría ser. Pero también podría ser una mujer», respondió Angrboda, mirándola fijamente a los ojos. «¿Supondría eso un problema?». «¿Es tu marido?», preguntó Gerd, devolviéndole la mirada. «¿Cómo sabes que se trata de un hombre?», replicó Angrboda plácidamente. La cara de Skadi se crispó un poco, pero no dijo nada. Gerd, en cambio, parecía confundida. «Si vas a acostarte con un hombre, deberías estar casada con él. Pero supongo que no estás casada, bruja, de lo contrario no estarías viviendo en una cueva. Siempre te rodeas de la compañía más agradable», dijo Angrboda mirando a Skadi. «Es familia», y explicó Skadi encogiéndose de hombros. «Pero ya sabes que hago negocios con todo el mundo. Al parecer hasta con hechiceras sueltas de cascos», añadió Gerd. «Limítate a darle las plantas, Gerd». Skadi suspiró, frotándose las sienes, y Gerd la obedeció con un resoplido. Angrboda tomó la cesta con delicadeza, la sujetó contra su pecho para evitar que la manta se cayera y revelara su desnudez, y les dio las gracias. Entonces Skadi frunció el ceño mientras miraba algo justo por encima de la cesta, y Angrboda se dio cuenta con un sobresalto de que lo que había llamado la atención de su amiga era la cicatriz de su pecho, así que elevó un poco la cesta para cubrirla. Gerd estaba demasiado ocupada contemplando el claro con repulsión como para darse cuenta. Skadi le dirigió una mirada interrogativa. Angrboda le devolvió otra que claramente decía, «en otra ocasión». Angrboda las invitó a entrar para comer, pero ambas mujeres rehusaron su oferta y se marcharon. En cuanto cerró la puerta, escuchó un enorme suspiro de alivio detrás de ella, seguido del sonido de la orina golpeando una jarra de cerámica vacía. «¿Vas a sobrevivir?», gritó distraídamente en dirección al fondo de la cueva mientras dejaba las plantas sobre la mesa y se quitaba la manta, dejándola de nuevo sobre la cama. «Afortunadamente para ti, sí», dijo Loki cuando terminó y se acercó a ella. «Ten por seguro que te he estado maldiciendo durante todo el tiempo que esas dos han estado en tu puerta. Quizá no deberías haber bebido tanta cerveza anoche», y dijo Angrboda resoplando, y se puso a ordenar las plantas. «Fue mi primer día como hombre después de haber pasado meses en forma de caballo», y dijo Loki. Todavía desnudo, se estiró con la pereza y la seguridad de un gato antes de rodearle la cintura con los brazos por detrás. «¿Siempre andas por casa desnuda? Debería visitarte más a menudo. Al contrario, normalmente voy completamente vestida, a pesar de vivir sola. ¡Qué pena! Quizás estaría más dispuesta a andar desnuda si vinieras a visitarme más a menudo. Puede que te tome la palabra».
Loki pronunció aquellas palabras contra su sien. Ha sido una buena noche. Sí que lo ha sido, corroboró Angrboda, y se giró para mirarlo. Se besaron, pero Loki se apartó al cabo de un momento y dijo, tal vez la prima de Skadi tenga razón. Tal vez debería casarme contigo. Puf, ¿y qué te hace pensar que yo querría estar contigo? Preguntó ella, pero el corazón le dio un vuelco. Bueno, en realidad ya has estado conmigo. Y de muchas maneras distintas, debo añadir, aunque estoy seguro de que podríamos encontrar algunas más. Angrboda consideró aquellas palabras mientras ponía los brazos alrededor de los hombros de Loki, y descubrió que su miedo a ser utilizada se había disipado lo bastante como para poder bromear sobre ello en un tono de falsa seriedad. Bueno, ya te has aprovechado de mí por voluntad propia. Pero si nos casáramos, sería tu deber como marido aprovecharte de mí. Normalmente no se me dan bien las responsabilidades, pero creo que con esta en particular me las arreglaría, respondió con el mismo tono de falsa seriedad. ¿Los Asir no tienen responsabilidades? Ya que son los dioses de los humanos y todo eso. Dijo Loki. Solo me convertí en hermano de sangre de Odín porque no tenía nada mejor que hacer. Pensaba que los dioses hacían cosas interesantes. Lo hice por aburrimiento, principalmente. Angrboda alzó sus manos y le puso el pelo despeinado detrás de las orejas. ¿O por soledad? Podría ser, concedió Loki con un movimiento de cabeza. El aburrimiento y la soledad suelen ir de la mano. Lo entiendo. Loki apretó los labios y recorrió con el dedo la cicatriz que ella tenía en mitad del pecho, y Angrboda se tensó ansiosamente al recordar el tacto de los ásperos labios contra su piel la noche anterior. Pero es un pequeño precio a pagar por la libertad, añadió Loki perdido en sus pensamientos, aunque ya no tenga la misma que antes. O, por lo menos, esta es la sensación que tengo últimamente siempre que estoy entre los dioses. Angrboda asintió. Me cansa que intenten controlarme, continuó. Le puso la otra mano en la parte baja de la espalda y la atrajo hacia él. Angrboda mantuvo los brazos alrededor de sus hombros. Pero no quiero estar solo. Ya veo. Tú nunca has intentado controlarme. No, no lo he hecho. Y te preocupas por mí. Tal vez en contra de mi sensatez, pero sí. No te importa lo que haga siempre y cuando regrese en algún momento. Yo no diría eso, exactamente, así, pues, ¿quieres ser mi esposa? Preguntó Loki apoyando la frente contra la de ella. Angrboda lo atrajo todavía más hacia su cuerpo. Habían pasado muchas cosas y muy deprisa, pero no podía negar lo que sentía por él incluso antes de que ocurriera todo aquello, aunque una pequeña parte de ella seguía convencida de que de repente daría un paso atrás y le diría que todo era una broma. Pero al ver que Loki se quedaba mirándola, se dio cuenta de que podría acostumbrarse a ver esa extraña expresión de sinceridad total en su rostro y entonces supo su respuesta. Sería un honor, contestó al fin. Después de pasar unos cuantos días largos y unas cuantas noches cortas más con ella, Loki volvió a marcharse. Angrboda estaba más que acostumbrada a esto, al fin y al cabo, llevaba años visitándole esporádicamente. Sin embargo, una parte de ella esperaba que ahora fuera diferente, aunque esa parte pronto se resignó al hecho de que Loki era Loki y siempre hacía lo que quería, así que dejó de invertir tanta energía en esperarlo y en cambio la canalizó en organizar sus suministros para el invierno. Además, tenía algo que decirle, cosa que provocaba que la espera fuera mucho más dura. Angrboda empezó a inquietarse durante el otoño, ya que Loki seguía sin aparecer. Estaba a punto de llegar el invierno al bosque de hierro, y Skadi se dejó caer para hacerle una última visita antes de que los puertos de montaña quedaran impracticables por la nieve. ¿Así que vas a pasar el invierno sola?, preguntó mientras dejaba una gran bolsa de carne seca cerca de la mesa. Espero que no, pensó Angrboda alargándole una jarra de cerveza. Eso parece. Seremos solo las cabras y yo. Y también el bebé, dijo Skadi. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo has sabido?, preguntó Angrboda llevándose instintivamente una mano al vientre, que apenas abultaba. Soy muy observadora, y señaló Skadi, y dio un trago de su jarra. Aunque nunca he observado que hubiera ningún hombre por aquí, ¿quién es el padre del bebé? Sonrió, pero solo ligeramente.
Espero que no sea un lobo. No. Técnicamente, no. Es mi marido. ¿Tienes marido? Preguntó Skadi dirigiéndole una mirada indescifrable. Sí. ¿Y dónde está? De viaje. Ya veo, dijo Skadi dubitativamente. Parecía un poco ofendida. ¿Volverá antes de que empiece el invierno? Angrboda se encogió de hombros. Skadi suspiró. No puedes quedarte aquí. Estaré bien, te lo aseguro. Además, tengo comida de sobra para alimentarme. Ah, sí. Dijo Skadi, echando de nuevo un vistazo a su vientre. ¿Pero tienes suficiente comida para 2 personas, en caso de que tu marido vuelva? Angrboda no supo qué contestar, pues ya se había planteado esa cuestión. Su apetito había aumentado, y si Loki regresaba para pasar el invierno con ella, cabía la posibilidad de que sus reservas resultaran insuficientes para alimentarlos a ambos. Skadi parecía satisfecha. Entonces ya está decidido, vendrás conmigo a pasar el invierno en las montañas. Mi padre te acogerá con los brazos abiertos. Está especialmente interesado en la magia. Tendrás que ignorar sus tonterías ocasionales, pero al cabo de un tiempo acabarás tomándole cariño, te lo prometo. Últimamente le gusta embarcarse en misiones descabelladas, así que puede que ni siquiera esté en casa cuando lleguemos. Angrboda miró a su amiga con calma, reprimiendo la creciente inquietud que sentía en su interior. ¿Qué pasaría si no estaba aquí cuando Loki se dignara a aparecer? ¿Significaría eso que no lo vería hasta que los pasos de las montañas volvieran a ser transitables en primavera? ¿Cómo llegaremos hasta allí?, preguntó. No tengo esquís ni raquetas de nieve, y tendré que caminar despacio. Puedes montar en mi trineo. Si nos llevamos todas las provisiones a las montañas, no quedará suficiente espacio para mí en el trineo. Nos llevaremos lo que podamos. Esta cueva tuya es lo bastante fría y seca como para que la comida se conserve hasta que regreses. ¿Y las cabras? No les pasará nada hasta la primavera. Son animales. Tómate un momento para pensarlo bien, le pidió Skadi. ¿Realmente quieres quedarte todo el invierno aquí esperando, poniendo en riesgo la salud de tu bebé? Angrboda se sentó pesadamente en el banco. Tienes razón. Por supuesto que tienes razón. Estoy siendo necia. Es solo que no. Tamborileó con los dedos sobre sus muslos y se señaló el vientre. Todavía no me he acostumbrado a esto. Me gustaría tener a alguien con quien compartirlo. ¿Los matrimonios no sirven precisamente para eso?, se burló Skadi. Menudo marido que tienes. Angrboda se revolvió y se miró las manos, porque no podía negar que pensaba lo mismo. Bueno, me tienes a mí, dijo Skadi. No es lo mismo. No eres mi marido. No, claro. Skadi le dirigió una mirada mordaz. Solo soy tu amiga. Nada importante. Eso no es lo que quería decir, por supuesto. Skadi entrecerró los ojos. Espera un momento. Él no tiene ni idea, ¿verdad? Todavía no lo he visto, contestó Angrboda negando con la cabeza. Reza para que nunca lo conozca o saldrá muy mal parado, dijo Skadi dejando el vaso sobre la mesa y poniéndose en pie. Ven, agarra todo lo que puedas cargar y pongámonos en marcha. Se detuvo un momento. Pero no agarres muchas cosas. Estás encinta. Solo cosas ligeras. Mira, llevaré de vuelta al trineo este saco que te acabo de traer, que es lo más pesado. En 4 días estarás atándome los cordones de las botas, o musitó Angrboda. Espera y verás, amiga, y dijo Skadi. Dentro de poco, necesitarás que alguien lo haga. Angrboda metió sus vestidos de lana más gruesa en su cesta de viaje y se puso la capa y la capucha. Luego siguió a Skadi hasta afuera, cerró la puerta de su cueva y apiló piedras, ramitas y plantas muertas enfrente para que quedara oculta cuando nevara. Cuando Angrboda estaba terminando, un halcón se posó en la rama de un árbol cerca de su cabeza y la miró. La bruja echó un vistazo a Skadi, que estaba ocupada reorganizando las provisiones en el trineo y murmurando para sí misma, y luego volvió a mirar al pájaro y susurró, ya era hora. Perdón, dijo Loki.
Ha habido un asunto con un gigante y unas manzanas de oro. Un asunto en el que puede que haya estado involucrado. Me voy a pasar el invierno a otra parte, soltó Angrboda. No estaba de humor para escuchar sus travesuras, aunque sabía que se moría de ganas de contárselas. Si hubiera aparecido tan solo media hora antes, se habría pasado todo el invierno acurrucada entre sus brazos. Pero ahora era demasiado tarde, y si Loki revelaba su verdadera forma, probablemente Skadi lo ensartaría con uno de sus esquís. Loki percibió el aire taciturno que emanaba de la cazadora, así que se mantuvo con su forma de halcón. Ya lo veo. ¿Y a dónde vas a ir? A las montañas. Puak. ¿Por qué quieres ir ahí? Me han invitado. Además, Skadi ha jurado ejercer violencia contra mi esposo ausente por haberme dejado sola durante el invierno. Yo que tú mantendría la forma de pájaro. Lo siento, dijo él, revoloteando hasta posarse encima de su hombro. Vendré a visitarte. Hará demasiado mal tiempo, afirmó Angrboda negando con la cabeza. Hazte un favor y quédate en Asgard este invierno. Tenía la noticia del bebé en la punta de la lengua, pero se contuvo. No era así como se había imaginado que se lo diría. Loki podía llegar a ser bastante expresivo cuando adoptaba la forma de un animal, pero una parte de ella quería mirarlo a la cara cuando se lo dijera para poder observar más detenidamente qué opinaba de todo aquello. Porque tras su conversación con Skadi, una parte de ella quería saber si se había equivocado al aceptar ser su esposa. Su reacción ante el embarazo sería muy reveladora. Volveré cuando los pasos de montaña vuelvan a estar utilizables, añadió. El halcón asintió con la cabeza y le dio un cariñoso picotazo en la mejilla antes de salir volando. Para entonces, Skadi ya estaba lista para marcharse. Le indicó a Angrboda que se sentara en el trineo y se aseguró de que quedara bien abrigada con las pieles. El viaje duraría 2 días, y a cada kilómetro se alejaba cada vez más de su hogar. Y entonces Angrboda se dio cuenta de que el último invierno con Loki, aunque hubiera sido una yegua, había sido demasiado corto, y los anteriores apenas habían sido memorables. Aquel iba a ser el invierno más largo de su larga vida. Pasaron la noche en el imponente palacio del gigante Gymir, y Angrboda tuvo el placer de encontrarse de nuevo en compañía de Herd, que era la hija de Gymir, y su esposa, Aurboda. Aunque Skadi se había referido a Herd como su prima, en realidad sus padres eran parientes lejanos. Herd no pareció darse cuenta de que Angrboda estaba embarazada y Skadi no lo mencionó, y volvieron a emprender la marcha a la mañana siguiente después de darles algunas de sus provisiones en agradecimiento por la hospitalidad recibida. Por lo menos ahora el trineo iría más ligero. Al día siguiente llegaron al palacio de Thrymheim, propiedad de Thjazi, el padre de Skadi. Lo encontraron vacío salvo por unos pocos renos que pastaban cerca de los almacenes, lo suficientemente mansos como para vagar libremente. A diferencia de la casa de los padres de Herd, no había sirvientes, ni siquiera perros guardianes ladrando en la puerta. No necesitamos mucho, mi padre y yo, y dijo Skadi mientras Angrboda observaba el entorno. Los que viven lo bastante cerca como para molestarnos, bueno, saben que no es buena idea hacerlo. Skadi no pareció especialmente sorprendida al ver que su padre no estaba. Mientras descargaba todo lo que llevaban en el trineo y lo guardaba en uno de los almacenes, murmuró para sí misma lo mucho que le preocupaban las misiones descabelladas de su padre, sus manzanas de oro y su búsqueda de la inmortalidad. Angrboda escuchó la parte de las manzanas de oro, pero decidió guardarse lo que Loki le había dicho para sí misma. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para saber que tenían que ver las manzanas con el padre de Skadi, ya que 15 días después de su llegada, Herd apareció en la puerta, helada y enfadada. En cuanto la invitaron a entrar y le sirvieron una jarra de cerveza para que entrara en calor, les contó lo que había oído de boca de sus padres, que a su vez lo habían oído de otros. El padre de Skadi, Thjazi, había sido asesinado por los Asir tras haber secuestrado a la diosa Idun y haberse llevado sus manzanas de oro de la eterna juventud. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Angrboda, pues Skadi estaba demasiado aturdida como para hablar. Primero, Thjazi capturó a un hombre llamado Loki y lo amenazó hasta que accedió a idear un plan para que el padre de Skadi pudiera adueñarse de Idun, y así lo hizo, comenzó Herd. Angrboda casi se alegró de que su marido le hubiera insinuado que estaba implicado en el asunto. De lo contrario, se habría sobresaltado visiblemente y se habría delatado a la primera mención de su nombre.
Y después, para recuperarla, continuó Her, Loki voló hasta este mismo palacio y convirtió a Idun en una nuez, según dicen, y luego regresó volando a Asgard. No sabía que Loki pudiera utilizar su habilidad de cambiaformas con otras personas, pensó, preguntándose si aquella parte de la historia sería cierta. Pero Tjazi lo siguió en forma de águila, y los Asir le prendieron fuego en cuanto llegó a Asgard y lo mataron. Gerd miró fijamente su jarra. Lo siento mucho, prima. Skadi no derramó ni una sola lágrima. Se limitó a cerrar los puños en su regazo y a mirarlos fijamente. Angrboda le puso una mano en el hombro, y durante un buen rato nadie dijo nada. ¿Quién es este tal Loki?, preguntó Skadi en voz baja. El hermano de sangre de Odín al que consideran como a un Asir más, respondió Her. Es un gigante como nosotras tres, y se dice que no para de meter a los dioses en problemas aunque luego los saca de ellos, como ha ocurrido en este caso. Lo cual lo convierte en un traidor, escupió Skadi. Los dioses nos odian. Nos desprecian. ¿Por qué iba a querer nadie ser uno de ellos? Supongo que por los beneficios que conlleva, y dijo Her. Alguno tiene que casarse con un Asir o convertirse en parte de la familia, como es su caso. Este Loki va directo a mi lista de hombres a los que voy a cortarles el cuello si alguna vez me cruzo con ellos, dijo Skadi. Se giró hacia Angrboda y añadió, y también el inútil de tu marido. Angrboda decidió no aclararle que se trataba de la misma persona. ¿Así que ahora estás casada?, preguntó Her. ¿Por qué no te cubres la cabeza tal y como hacen las mujeres casadas? Es algo muy reciente, admitió Angrboda, aunque la verdad era que se había olvidado de aquella costumbre. Todavía no he tenido ocasión de conseguir un pañuelo para cubrirme. Her pareció ofendida ante aquella respuesta. Mi madre tiene muchos de repuesto. Te traeré uno la próxima vez que nos veamos. Por aquel entonces ya era casi de noche, así que Skadi invitó a Gerd a que se quedara y ella aceptó. Poco después, Gerd se durmió sobre un montón de pieles en un rincón, y Angrboda y Skadi permanecieron hablando junto al fuego en medio del salón. ¿Estás bien?, le preguntó Angrboda al cabo de un rato. Skadi negó con la cabeza. Angrboda se le acercó, se sentó junto a ella en el banco y le tomó la mano. Siento mucho, mucho, tu pérdida, amiga mía. Y ojalá pudiera decirte que también siento mucho el papel que ha desempeñado mi marido en la muerte de tu padre. Lo vengaré, dijo Skadi temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas para el inmenso alivio de Angrboda. Le preocupaba más el hecho de que Skadi no estuviera llorando. Cuando los pasos de montaña lo permitan, me iré a Asgard con la espada, el escudo y mi armadura completa y vengaré su muerte. Tal vez te ofrezcan una recompensa. Y tal vez los atraviese con mi lanza antes de que puedan decir ni una sola palabra. Las lágrimas le caían por las mejillas, y de repente se giró hacia Angrboda y le preguntó, ¿de qué es la cicatriz que tienes en el pecho? Fueron ellos, ¿verdad? ¿Te la hicieron ellos? Sí, afirmó Angrboda en voz baja. Pero eso fue hace mucho tiempo. En otra vida. No existe tal cosa. Y el tiempo no importa salvo que lo cuentes, dijo Skadi, y luego soltó un suspiro. Iré sola, después de llevarte de vuelta al bosque de hierro. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Tengo que hacerlo. Lo entiendo, dijo Angrboda, pero en realidad aquello era una verdad a medias. Comprendía que la pérdida del padre de Skadi merecía algún tipo de compensación y estaba segura de que los dioses se la proporcionarían. Pero no acababa de entender el concepto de la venganza. No del todo, al menos. Todavía no. Sí, pues, Angrboda pasó el invierno acurrucada con Skadi junto al fuego y escuchando sus historias, ya que ella tenía pocas que contar. Skadi había viajado mucho con sus esquís y conocía a casi todo el mundo que vivía a una semana de viaje de Tremaine, y también lo sabía casi todo sobre ellos. Sin embargo, cuando dormía, Angrboda la oía murmurar o llorar por su padre. Y si algo se puede hacer durante el invierno es dormir, así que escuchaba más las emociones de Skadi mientras dormía que cuando estaba despierta. Para su sorpresa y alivio, el asunto de la cicatriz en el pecho no volvió a salir a colación, así de inmersa estaba Skadi en su duelo.
Angrboda se habría sentido peor al ver la pena de su amiga si no hubiera estado tan entusiasmada con la criatura que crecía en su interior, un entusiasmo que Skadi compartía de vez en cuando, pero no habitualmente. Cuando llegó la primavera y los pasos de montaña volvieron a estar disponibles, Skadi hizo lo que había prometido y llevó a Angrboda de vuelta al bosque de hierro. En cuanto desenterraron la entrada de su cueva y comprobaron que los suministros de comida seguían en buen estado, Skadi descargó el trineo. Angrboda estaba más que contenta de estar en casa. Se sentía como si hubiera estado fuera durante mucho, mucho tiempo. Se puso una mano encima del vientre y notó las patadas de la criatura, cosa que le hizo esbozar una de sus escasas sonrisas. ¿Cómo puedo devolverte el favor?, le preguntó a Skadi. Había sido un invierno duro, y Angrboda dudaba mucho de que hubiera conservado la salud si se quedaba sola en el bosque de hierro en su estado. Pero a pesar de haber sido un invierno duro, afortunadamente había sido corto. Solo estaba embarazada de 6 meses cuando regresó a su cueva, y no se le notaba mucho. Un otoño tardío, un invierno corto, y una primavera temprana. Era lo mejor que le podía haber pasado. Skadi se limitó a negar con la cabeza en respuesta a su pregunta. El hecho de que hayas estado a mi lado ya ha sido suficiente. Si no hubieras estado ahí, hubiera perdido la cabeza y hubiera dejado que la pena me consumiera. Estamos en paz. ¿Y todavía tienes intención de vengar a tu padre?, preguntó Angrboda apoyando su peso sobre la otra pierna. Así es, contestó Skadi endureciendo su mirada. Entonces, te deseo buena suerte. Y si necesitas que alguien te cure, ya sabes dónde encontrarme. Skadi asintió y se fue, y Angrboda se preguntó si aquella sería la última vez que vería a su amiga. Loki no tardó mucho en aparecer por su puerta, pero para entonces Angrboda ya estaba metida de lleno en la limpieza, así que cuando entró en la cueva solo le dio un beso rápido en los labios en lugar del apasionado y prolongado abrazo que llevaba todo el invierno imaginándose que le daría. Loki pareció sorprendido, como si esperara una bienvenida más cálida, y parpadeó desde la puerta. «Has engordado», comentó mientras la observaba moverse. Angrboda se giró hacia él, con una mueca en los labios. «Pero no me importa», añadió apresuradamente, alzando las palmas de las manos en señal de rendición. «¿Te sienta bien?» «Vaya, qué suerte la mía», espetó Angrboda. «Y para tu información, no he engordado». «Bueno, por lo que puedo ver, piensa un momento, Loki». Piensa muy, muy detenidamente. Al cabo de unos instantes, Loki abrió la boca sorprendido. Angrboda se cruzó de brazos. «Vaya. ¿Y quién es el padre?», preguntó, medio en broma, pero Angrboda vio el sudor que le perlaba la frente. «Oh, no lo sé, mi marido», contestó Angrboda lanzándole una mirada inexpresiva. «Entonces supongo que este es un mal momento para contarte que los Asir me han obligado a tomar a una esposa de Asgard». Fijó la mirada en el vientre de Angrboda. «¿Cuándo ocurrió?». «Sospecho que la noche en que viniste después de haberle regalado el caballo de 8 patas que engendraste al padre de todos», respondió Angrboda. Entonces su cerebro retrocedió un poco en la conversación y se le pusieron los pelos de punta. ¿Una esposa?». Loki se acercó a ella y le puso las manos en las caderas, mirando su vientre abultado. ¿No deberías tener la barriga más grande a estas alturas? ¿Por qué te obligaron a tomar a una esposa?». Angrboda sintió que sería mejor que se sentara, pues su corazón latía con tanta rabia que temía que le explotara la cabeza. «Sayen tiene la barriga mucho más grande que la tuya y se quedó embarazada por lo menos un ciclo lunar después. Quizá más». Entonces se dio cuenta de la forma en que Angrboda lo estaba mirando fijamente y dijo: «Perdón, ¿qué me has preguntado?». «Cuéntame lo de tu esposa de Asgard», respondió Angrboda con los dientes apretados mientras se sentaba pesadamente en el banco. «Oh», dijo Loki. Se dejó caer a su lado y apoyó la espalda en el borde de la mesa, presionando su muslo y su hombro contra los de ella, y cruzando sus piernas a la altura de los tobillos. Pronunció las siguientes palabras con la vista fijada en la pared de la cueva. «Sí. Me obligaron a casarme con ella, supongo que querían mantenerme a raya. Les dije que ya tenía una esposa en Jotunheim, pero no me hicieron caso. La cuestión es que no te reconocen como mi esposa, así que me obligaron a tomar a otra».
qué te obligaron a tomar a otra? Repitió Angrboda con incredulidad. Tú no dejas que nadie te obligue a hacer nada que no quieras. Entonces Loki se giró para mirarla, una mirada intensa y firme con la que pretendía calibrar su reacción. No tengo intención de ocultarte nada. Angrboda cerró los puños sobre las rodillas. ¿La quieres? Y después de un largo y terrible silencio, hizo la siguiente pregunta inevitable: ¿me quieres? Loki suspiró, se levantó y se arrodilló ante ella, envolviéndole las manos con las suyas. ¿Puedo decirte algo? Angrboda se quedó mirando fijamente sus manos y no dijo nada. Loki nunca le había pedido permiso para hablar. El hecho de que se lo estuviera preguntando era como si un pez le preguntara si podía nadar mientras lo está haciendo. Pero tuvo la impresión de que Loki estaba ordenando sus pensamientos, algo que Angrboda rara vez le había visto hacer, ya que las palabras parecían brotar continuamente de su boca. Estaba bastante inquieta por aquel giro de los acontecimientos, pero finalmente estableció contacto visual con él a pesar de estar conteniendo lágrimas de frustración. Creo que tú fuiste el motivo gracias al cual comprendí que podía ser capaz de amar a alguien, y dijo Loki. ¿Por qué iba a devolverte el corazón solo para rompértelo? Supongo que eso debe significar algo, ¿no? ¿Supones? Murmuró Angrboda secándose los ojos. Loki se acercó a la bruja y le secó una lágrima. Las siguientes palabras que pronunció estaban impregnadas de los sentimientos que tanto se había esforzado por ocultar al principio. Y odio profundamente verte llorar, pero odio todavía más ser la causa de tus lágrimas. Antes de que llegaras yo tampoco estaba segura de ser capaz de amar, y dijo Angrboda intentando no sonar tan resentida como se sentía. Luego suavizó sus palabras añadiendo: siempre he estado bien por mi cuenta. Y todavía lo estoy. Pero estoy mejor cuando estás a mi lado. Bueno, me consuela saber que no andas siempre echándome de menos y suspirando por mí. Había algo en su tono de voz que le indicó que Loki estaba más que listo para dejar de hablar sobre amor y sentimientos. Y en este aspecto estaba más que dispuesta a complacerlo. Puso los ojos en blanco. ¿Quién iba a suspirar por alguien como tú? ¿Y quién no lo haría? Preguntó Loki con altivez. Pues, por lo visto, yo. Seguro que Sigyn lo haría. De hecho, puede que lo esté haciendo ahora mismo, en este preciso instante. Yo no soy Sigyn, y dijo Angrboda, y en cuanto pronunció el nombre de la otra mujer, tuvo la sensación de que algo oscuro y horrible estaba floreciendo en el agujero de su pecho. Por supuesto que no, coincidió Loki. Tú vives en una cueva. ¿Qué dices? Exclamó Angrboda mirando a su alrededor mientras fingía sorpresa. Loki le dio una palmadita en la mano irradiando condescendencia. Angrboda quedó impresionada por su habilidad para mantener una expresión seria mientras decía con un dejo de compasión: creí que lo sabías. Sin ti estaría completamente perdida, afirmó Angrboda llevándose una mano al pecho. Sí, lo sé. Todo el mundo estaría perdido sin mí. Pero en cualquier caso, tú vives en una cueva. Además, es obvio que ella me tiene en mayor estima que tú. La miró con fingida suspicacia y se dio un golpecito en la sien. He percibido el tono de sarcasmo que has utilizado hace un rato. Bueno, es evidente que debe estar confundida. Aunque debo admitir que tienes algunas cualidades redentoras. Me encantaría escuchar cuáles son. Bueno, para empezar, me diste mi corazón. Apretó las manos de Loki y se las colocó encima de su vientre. Y mucho más. Me ha dado una patada, exclamó Loki parpadeando. Supongo que eso significa que le gustas. Además, la pequeña tiene hipo. ¿Cómo sabes que es una niña? No lo sé. Digamos que estoy intentando manifestar lo que me gustaría que fuera. A mí no me importa lo que sea mientras no tenga que limpiarlo. ¿Lo dices en serio? Sí. Supongo que lo acunaré entre mis brazos, y tal vez intente hacerlo reír. Pero en cuanto empiece a oler a excrementos, te lo devolveré enseguida. Eres completamente inútil. Los bebés no hacen más que llorar y ensuciar, y no se pueden dejar en cualquier sitio porque se mueven y se caen. Tal vez no dejaré que lleves nunca a la bebé en brazos si vas a dejarla encima de la mesa o de un banco, resopló Angrboda.
y tienen la cabeza muy grande. Realmente grande, y Loki levantó las manos y las separó unos 20 centímetros. Así de grande. Tan grande que incluso tú, que tienes unas caderas anchas, tendrás problemas cuando llegue la hora de que salga. Perdona, ¿qué has dicho de mis caderas? Loki parpadeó, abrió la boca y volvió a cerrarla. Angrboda lo miró con las cejas alzadas, esperando a que repitiera su última afirmación. Y si intenta sentarlos, continuó al cabo de un rato, se les cae la cabeza simplemente porque es muy grande. Los bebés son muy inconvenientes. Tú sí que eres un inconveniente. Lo sé. Pero a veces tengo que esforzarme para hacerlo, y en cambio los bebés, no. Angrboda negó con la cabeza mientras lo miraba. Loki sonrió al inclinarse hacia ella y la besó. Sin lugar a dudas, aquel beso fue mucho mejor que el que ella le había dado al entrar. Era un beso de verdad. ¿Podemos centrarnos ahora en el hecho de que no te he visto en todo el invierno? Estaba empezando a pensar que no lo dirías nunca, y respondió ella. Acabaron en el claro de la entrada de la cueva, acurrucados sobre una manta. Aquella noche primaveral era cálida, pero Angrboda no recordaba la última vez que había dormido al aire libre. Siempre se sorprendía al recordar cuántas estrellas había. Por algún motivo, siempre había pensado que solo habría vacío más allá de las montañas que limitaban con el bosque de hierro. Quizás en parte era por eso que rara vez se aventuraba a salir después del anochecer, por miedo a ese vacío, por miedo a darse cuenta de lo lejos que estaba realmente de todo. Sin embargo, el cielo contaba una historia diferente. ¿En Asgard también hay tantas estrellas?, le preguntó a Loki. Estaban uno frente al otro, tumbados de lado, con las barrigas tocándose y las extremidades entrelazadas. Más o menos, respondió. Solo son estrellas. Te prometo que se ven iguales desde todas partes. Señaló 2 estrellas en particular, que brillaban más que el resto. Sin embargo, esas son nuevas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿sabes algo de tu amiga Skadi? ¿Qué le ha pasado a Skadi? Angrboda se incorporó trabajosamente. Se temía lo peor, ya que no había tenido noticias de Skadi desde que había partido para vengar a su padre. Se sorprendió al oír el nombre de Skadi en boca de Loki, pero entonces recordó que la había visto en varias ocasiones, por ejemplo durante el invierno en el que les llevó heno porque se había transformado en yegua, y aquella primavera cuando pasó y se maravilló al ver a su hijo, Sleipnir, y por supuesto el otoño pasado, cuando vino a ver a Angrboda justo cuando se estaba preparando para ir a pasar el invierno con ella. ¿Tienes noticias suyas? Cálmate. Está perfectamente bien, y dijo Loki, y volvió a tumbarse a su lado. Vino a Asgard pidiendo sangre, pero llegó a un acuerdo con los Asir. Eligió a un marido de entre ellos y exigió que la hicieran reír, cosa que logré hacer por mi cuenta y riesgo. Entonces señaló las estrellas. Y Odín tomó los ojos de su padre y los convirtió en estrellas. Están ahí, ¿ves? Pero Angrboda no estaba mirando las estrellas. Estaba recordando la historia que les había contado Her, el destino del padre de Skadi, y el dolor, la rabia y la sed de venganza de su amiga. Por eso le costaba creer lo que estaba oyendo. ¿Dices que ha elegido a un marido? ¿Y que esa fue su compensación? Eso es ridículo. Sí. Se llaman Hord y es un Vanir. Es el dios del mar, uno de los rehenes que fueron intercambiados durante la guerra. Es el padre de Frey y de Frey. ¿Y por qué te parece ridículo? Un marido es una compensación más que justa. Ella no quería un marido, soltó Angrboda. Por algún motivo, la noticia del matrimonio de Skadi la había enfurecido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Un nuevo sentimiento se agitó en su pecho, algo parecido a la envidia, no muy diferente a lo que había sentido cuando pronunció por primera vez el nombre de Sigyn. ¿Cómo la convencieron para que aceptara? Es absurdo. Bueno, pues es lo que ocurrió. Angrboda apretó la mandíbula, y aquel sentimiento desconocido se le retorció furiosamente dentro del pecho. ¿Y este marido la trata bien? ¿Ese Talmford? Por lo general los Vanir tratan bien a todo el mundo. Pero lo último que he oído es que la relación no va muy bien. Él odia las montañas y ella odia el mar.
Seguramente dentro de poco este matrimonio se disolverá. Qué pena, mintió Angrboda. ¿Tú crees? Parecen incompatibles. Simplemente me alegro de que esté viva. Angrboda suspiró y se calmó un poco. Skadi apenas había disimulado su furia cuando Angrboda le había confesado que tenía un marido, y ahora Angrboda se estaba enfadando con ella por el mismo motivo. Decidió que lo mejor sería dejarlo correr. Le hicieron elegir marido basándose solo en los pies. Skadi tenía la esperanza de casarse con Balder, el propio hijo de Odín, el más joven y bello de los dioses. Todavía no le ha salido ni barba y ya las tiene a todas babeando detrás de él, tanto diosas como gigantas. Loki puso los ojos en blanco y le sonrió, acomodándole el pelo detrás de la oreja. ¿Y si Skadi me hubiera elegido a mí? Te habría dado una patada donde más te duele antes que casarse contigo si hubiera sabido que eras mi marido, resopló Angrboda. He oído lo que murmuraba que le haría a mi marido si alguna vez se lo encontraba. Bueno, Skadi recibió 2 pagos por la muerte de su padre, un marido y una buena carcajada, y de ese segundo pago me encargué yo solito, dijo Loki. Mis testículos ya han sufrido bastante en su nombre, gracias. Me los até a una cabra para hacerla reír. Tiene un sentido del humor bastante retorcido, ¿no crees? ¿Cómo se te ocurrió atarte los testículos a una cabra? Preguntó Angrboda parpadeando. ¿Estaba contando una historia o respondió Loki a la defensiva? Me gustaría ver una recreación, por favor. No. Eso implicaría tener que atarme los testículos a tus cabras, y tus cabras son antisociales y crueles. No lo son. Sí que lo son, igual que tú. ¿La historia que contaste era real? Angrboda apretó los labios, pero no logró ocultar del todo lo mucho que se estaba divirtiendo con aquella conversación. Podría ser. Y eso significa que te has atado los testículos a una cabra en más de una ocasión. No es algo de lo que esté orgulloso, dijo Loki con solemnidad. Entonces Angrboda se dio cuenta de que tenía unas pequeñas cicatrices en el brazo, y en el hombro, y en el pecho. ¿De dónde han salido estas cicatrices? Preguntó tocándole una. Ah, respondió. Son de cuando el padre de Skadi se convirtió en águila y me arrastró por toda la creación hasta que acepté ayudarlo a apoderarse de Idún y sus manzanas. Y lo hiciste. Tampoco es que tuviera muchas opciones. Pero entonces todos los dioses envejecieron sin las manzanas, y yo me reí de ellos, y luego amenazaron con matarme a menos que las recuperara, cosa que hice. Problema resuelto. Aunque estoy seguro de que están empezando a desconfiar de mí. Deberías ver cómo me miran a veces. ¿Te molesta? Insinuó Angrboda. ¿Que no confíen en ti? No especialmente, y dijo encogiéndose de hombros. Todavía. Vives entre ellos. Vivir entre personas que desconfían de ti acabará pasándote factura. Hizo una pausa. Siempre serás bienvenido aquí. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y te agradezco que no me preguntes por qué no me quedo. Sé que no lo sabes. Por eso no te lo pregunto. Bueno, ¿y por qué motivo quieres Skadi herir físicamente a tu marido? Preguntó Loki después de soltar un suspiro. Por no estar aquí conmigo. Angrboda se revolvió inquieta. Vaya, y dijo él. Se quedaron en silencio durante un rato mientras observaban las estrellas. Estaba pensando en crear un hechizo, comentó Angrboda al cabo de un rato. ¿Qué clase de hechizo? Bueno, en primer lugar, dicen que Odín puede ver todos los 9 mundos cuando se sienta en su trono. ¿Es verdad? Sí, es verdad, corroboró Loki lentamente. No es solo un rumor. Puede hacerlo si así lo desea. Quiero ocultar este lugar. Conseguir que solo las personas que ya han estado aquí sean capaces de encontrarlo. Lo miró fijamente. Para estar a salvo. ¿Por qué iba nadie a querer encontrarte? Preguntó Loki arqueando una ceja. Siempre he temido que los Asir vinieran a por mí, dijo moviéndose nerviosa. Pero ahora estoy unida a ti, y pronto tendremos una hija de la que preocuparnos. Y eso requiere tomar grandes medidas. Pero no saben que tú eres mi mujer, solo que tengo una esposa en Jotunheim.
Pero si continúas desapareciendo después de cada travesura, empezarán a preguntarse a dónde vas. Es solo cuestión de tiempo que alguien te siga hasta aquí. Te estás poniendo paranoica. ¿Qué crees que te harían si te encontraran? Estás olvidando tus propias palabras. Me apuñalaron y me prendieron fuego múltiples veces. Y además, también está el asunto de que Odín quiere que le revele algo y lo del sitio al que tendría que ir para conseguirlo. Solo con pensarlo se puso a temblar. Me quemó 3 veces y seguro que estaría dispuesto a volver a hacerlo. Pero ahora tengo mucho por qué vivir. Se armó de valor. Nunca llegaría a darse esa situación porque Odín sería incapaz de encontrarla en cuando realizara su hechizo de protección. ¿Así que crees que eres capaz de realizar un hechizo para ocultarte incluso del Padre de todos que todo lo ve? Loki parecía escéptico. Te estás volviendo a olvidar de algo, mi amor. Angrboda esbozó una media sonrisa, bajó la voz y le pasó el dedo por la mejilla. No sé lo que te habrán contado, pero me quemaron por un motivo. Loki se inclinó hacia ella, sonriendo. Quizás algún día me venga bien eso de tener a una bruja como esposa. No voy a sacarte de ningún lío que tengas en mente. No tengo ninguno en mente, pero estoy seguro de que pronto se me ocurrirá algo. Nunca tardo demasiado, afirmó Loki tras besarla. En ese caso, tal y como acabo de decir, no voy a ayudarte. ¿Estás segura de eso? Le preguntó él besándole primero el cuello y luego bajando por la cicatriz que tenía entre los pechos. Completamente, y respondió ella con firmeza. Cualquier intento por hacerme cambiar de opinión es inútil. Lo tendré en cuenta, musitó Loki mientras seguía besándola cada vez más abajo. A medida que la noche transcurría con rapidez, como casi siempre que pasaban la velada juntos y se sumergían en una neblina de pasión, se dio cuenta de que ni siquiera la sorprendía saber que Loki probablemente podía obligarla a hacer todo lo que quisiera. Bastaba con un beso, una caricia, una palabra y ya era completamente suya. Y aunque presumía de tener el don de la palabra, no le hacía falta alardear de lo que podría hacer con las manos, sus acciones hablaban por sí solas. Lo que más la sorprendía era no estar sorprendida, ni inquieta, ni preocupada por el hecho de que Loki le importara tantísimo, tal y como le había ocurrido antes. Después se quedaron allí tumbados, con la brisa fresca sobre su piel húmeda. Angrboda permaneció despierta, ya que la niña que llevaba dentro estaba dándole patadas con entusiasmo, pero Loki se durmió entre sus brazos. Se dedicó a pasar los dedos entre sus rizos sudorosos. Tenía una apariencia falsamente tranquila cuando dormía. Justo entonces se dio cuenta de que haría cualquier cosa por él, y aquel sentimiento tan intenso le aceleró el corazón. Cualquier cosa por él. Cualquier cosa por la niña que llevaba dentro y que ahora estaba apretada entre ambos, furiosa por el pulso acelerado de su madre. Cualquier cosa por ellos. Cualquier cosa. Y, por algún motivo, aquello la asustó, como si aquel pensamiento fuera una promesa que sabía que no sería capaz de cumplir. Loki se quedó con ella a medida que los días se alargaban y las noches se acortaban. Pero al cabo de poco tiempo volvió a marcharse, diciendo no sé qué sobre Sigyn y los Asir, y aquella vez su ausencia la molestó. Angrboda aprovechó aquel tiempo para centrarse en su hechizo. Cosió 3 bolsitas con unos trozos de cuero y los llenó de piedrecitas que había tallado con runas y que había imbuido de cánticos durante 9 días y 9 noches. Después, colocó las bolsitas en un amplio triángulo alrededor de la cueva y del claro. A las 2 primeras las puso en los huecos de unos árboles en los que talló más runas para ocultarlas. A la última bolsita la ubicó más arriba, detrás de la cueva, para que el triángulo fuera uniforme. Tuvo que trepar por las rocas para colocarla, cosa que supuso todo un reto en su estado actual aunque la pendiente no fuera muy pronunciada. Pero consiguió esconder la bolsita en un agujero de la pared rocosa que ocultó con las mismas runas que había utilizado para las otras 2. En cuanto terminó de disponer los amuletos, enseguida se sintió más tranquila. Esperaba que Odín no se diera cuenta de la presencia de aquel punto ciego o de que a veces no podría localizar a Loki por mucho que lo intentara. Por algún motivo, a la bebé parecía gustarle dormir durante el día, solo para despertarse y agitarse por la noche, cosa que provocaba un malestar cada vez mayor a Angrboda. La bruja se echaba la siesta siempre que podía y trabajaba a la luz del fuego, tejiendo, preparando pociones y cosiendo.
Últimamente había tenido que agrandar su ropa para que se adaptara mejor a su silueta actual, y también había creado una abertura en la parte delantera de sus vestidos que podía cerrar con un broche. Sería útil para alimentar a la niña cuando naciera. Pero una noche se despertó de un sueño breve que no le había permitido descansar y sintió un dolor agudo en el vientre. Era tan fuerte que por un momento no pudo moverse. Cuando por fin pudo incorporarse hasta quedar sentada, notó algo húmedo y frunció el ceño. Alargó la mano para tocar la cama, el vestido y la parte interna de sus muslos. Su mano acabó empapada de sangre. Justo en aquel momento se dio cuenta de que la bebé no se movía. Intentó recordar la última vez que se había movido, pero como normalmente se quedaba quieta durante el día, fue incapaz de precisar el momento exacto. De repente, notó que el pánico se apoderaba de ella. Llevaba suficientes meses embarazada como para que su hija pudiera sobrevivir fuera del vientre materno, pero el instinto le decía que aquello que estaba ocurriendo no era bueno, que la conexión que tenía con la vida que crecía en su interior se estaba cortando poco a poco. La bebé se estaba muriendo, y quizás si esperaba hasta dar a luz sería demasiado tarde para salvarla. Su cerebro iba a toda máquina. ¿Tenía alguna poción que pudiera ayudarla? ¿Ninguna? ¿Algún hechizo? Notó que la ropa de cama estaba cada vez más empapada y se le escapó un gemido ahogado mientras agarraba las pieles y las mantas. Se arrastraba contra la pared de la cueva y se acurrucaba en la cama. Pensó y pensó, pero no se le ocurrió nada. Se le aceleró el pulso y aquello hizo que la única opción que tenía le resultara cada vez más obvia. Dejó que los latidos de su corazón, constantes como un tambor, la ayudaran a entrar en trance. Boom, 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 boom. Se sumió en el trance sin siquiera pensarlo, abandonando su cuerpo al igual que las serpientes abandonan su piel, y sus labios empezaron a pronunciar unas palabras que no sabía ni que conocía. Eran palabras sagradas. Un cántico que llamaba a su bebé, a su hija, para que regresara. Angrboda casi tocó a Yggdrasil al extender los brazos, casi rozó con las yemas de los dedos el tejido que unía el universo. Por suerte la niña no se había alejado mucho, aunque Angrboda hubiera estado más que dispuesta a arriesgarse a utilizar el árbol del mundo si hubiera tenido que hacerlo. Angrboda sintió la presencia de su hija y se aferró a ella con su mente, ordenándole a la niña que volviera a su cuerpo. Y mientras la bruja decía las mismas palabras una y otra vez, su propio dolor empezó a disminuir. Entonces, por fin, notó que la niña le daba una patada. Angrboda se hubiera echado a llorar de alivio si no hubiera estado tan aterrada. A la mañana siguiente se despertó todavía acurrucada en la cama con la ropa sucia, con las pieles y las mantas arrugadas y manchadas a su alrededor. Se sentía entumecida por la conmoción, pero al menos la niña parecía estar bien. Hasta el final de aquel día no encontró las fuerzas para salir de la cama, ir a buscar agua para limpiarse y comer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía estaba demasiado consternada como para llorar. Los sueños empezaron aquella misma noche. Tras haber pasado la mayor parte del día despierta pero tumbada en la cama, Angrboda puso unos cuantos troncos más en el fuego después de cenar, encendió algunas velas para tener más luz y se acomodó en su silla para reparar el puño de uno de sus vestidos más viejos. Pronto se distrajo y, antes de darse cuenta, se quedó dormida. Más tarde sintió una presencia, aunque no sabría decir con seguridad si estaba dormida o despierta. Notó que alguien caminaba en círculos a su alrededor, llamándola con un tono de voz muy parecido al que ella había utilizado para llamar a su hija. Pronunciando palabras que creía conocer pero en realidad no. Instándola a acercarse. Tirando de ella y arrastrándola hacia abajo. Alguien se ha dado cuenta de lo que he hecho. Y ese alguien quería algo de ella. Se hundió cada vez más y sintió que estaba al borde de aquel lugar oscuro. La voz de aquella persona parecía estar atrayéndola, obligándola a mirar lo que había más allá del borde, a sumergirse de cabeza en las profundidades de aquel vacío insondable. No. Sabía lo que había allí abajo por su época de Gulbey, por los tiempos en que utilizaba el Seid. Si bajaba allí, regresaría sabiendo cosas que no quería saber. Cosas que no debería saber. Cosas que nadie debería saber. Se lo había explicado a Odín cuando se negó a bajar hasta allí y la habían quemado viva por ello. 3 veces. No puede volver a ser él, pensó, aunque en realidad no tenía manera de saber de quién se trataba. Fuera quien fuere se estaba escondiendo,
y quizá por eso no notaba la distintiva presencia de Odín en su mente. ¿Había conseguido llegar a dominar tanto el Seid como para poder ocultarse por completo? No, pensó de nuevo. Déjame en paz. Se resistió, se apartó del borde de aquel lugar oscuro y notó que la persona que entonaba los cánticos retrocedía. Notó su sorpresa. Y luego su furia. Se despertó de golpe cuando advirtió que el vestido de lana gruesa se deslizaba por su regazo y caía arrugado a sus pies. Se le agitó el pecho y le temblaron las manos mientras se levantaba de la silla y se agachaba con esfuerzo para recoger el vestido que estaba cosiendo. Cuando consiguió volver a sentarse, se dio cuenta de que estaba demasiado cansada como para seguir cosiendo, pero no lo bastante como para ignorar el riesgo de volver a quedarse dormida, así que no supo qué hacer. Por primera vez desde que decidió crear un hogar en el Bosque de Hierro, Angrboda deseó desesperadamente no estar tan sola. Una mañana de verano, Angrboda bajó hasta el arroyo, cosa que suponía todo un reto en aquella fase tan avanzada de su embarazo. Se sentó allí durante un largo rato, disfrutando de la tranquilidad y del relajante sonido del agua al fluir, hasta que oyó el crujido de las hojas y Gerd salió de entre los árboles del otro lado del arroyo cargando con una cesta. Cuando Angrboda se incorporó nerviosa y la saludó, las primeras palabras que salieron de la boca de Gerd fueron: ¿te has enterado de que Skadi se ha casado? Sí. Hace un tiempo. ¿Te apetece sentarte conmigo? Quería darme un baño, pero no he conseguido reunir la energía necesaria. Era un ofrecimiento por cortesía, no por amistad, pero aún así Gerd saltó por las rocas hasta llegar a la otra orilla del arroyo y se sentó junto a ella. Tengo algo para ti, tal y como te había prometido. Rebuscó en su cesta y sacó un trozo de lino sin teñir, finamente tejido. Es un pañuelo para que te cubras la cabeza, explicó Gerd mientras se lo ofrecía a la bruja. Me di cuenta de que los de mi madre seguramente serían demasiado finos para tu gusto. Ella solo utiliza pañuelos de seda, teñidos o brocados con hilos de oro, o cintas hechas con un telar de tablillas. Pero tú eres una mujer mucho más sencilla que ella, sin ánimo de ofender. Angrboda tuvo que reconocer que tenía razón. Gracias, Gerd. Es un buen pañuelo, me lo pondré encantada. Y si quieres que sea un poco más elegante y que no se te mueva, añadió Gerd, yo misma te he hecho esta cinta con un telar de tablillas. Abrió su bolsa y sacó una larga cinta de hilos entretejidos en forma de remolinos y espirales de color azul y verde, acentuados con un toque de amarillo. Pero también puedes ponértela como cinturón. O cortarla y usarla como adorno para un vestido. Has hecho un trabajo magnífico, afirmó Angrboda asombrada al aceptar la cinta y pasar los dedos por el patrón perfectamente dibujado. Gracias por hacérmela. La guardaré como si fuera un tesoro. De nada, dijo Gerd sonriendo. Y todavía hay más. Entonces sacó de la cesta más telas de lino, suaves pero pesadas. Son unas mantas para que puedas envolver al bebé cuando nazca. Las ha hecho mi madre a modo de regalo. El otoño pasado tus pociones curaron la enfermedad de mi padre y mi madre quedó eternamente agradecida. Cuando Skadi nos dijo que estabas embarazada, insistió en hacerte algo especial. Por favor, dale las gracias de mi parte, y le pidió a Angrboda, y lo dijo de todo corazón. Son unos regalos muy generosos. Es lo mínimo que podía hacer, y dijo Gerd moviéndose inquieta y sin atreverse a mirarla. Por haber sido tan descortés contigo. Lo siento. Yo tampoco me comporté muy bien. Y también lo siento. Pero tengo que preguntártelo. Fue Skadi quien te ha dicho que hicieras todo eso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y de nada. Gerd volvió a poner las telas en su cesta. Te las llevaré hasta tu, cueva, cuando estés lista. Además, Skadi me ha pedido que te dijera que está bien y que pronto vendrá a visitarte, pero que de momento está en Asgard. ¿Estás bien? Gerd se fijó en que Angrboda tenía los puños cerrados y el rostro blanco. Acababa de tener su primera contracción. ¿No es un poco pronto?, preguntó Gerd asustada mientras ayudaba a Angrboda a regresar a su casa. ¿Crees que el bebé vendrá enseguida o mejor me voy a buscar a alguien? No es tan pronto como antes. Es mucho mejor que venga ahora. Las contracciones todavía eran leves y muy espaciadas,
y Angrboda se dio cuenta de que no estaría cómoda en ninguna posición, así que se limitó a caminar de un lado para otro del claro. No hay tiempo para ir a ninguna parte. Si hay tiempo para que te pongas a dar vueltas, también hay tiempo para que vaya a buscar a alguien, replicó Heard con voz enérgica, añadiendo que había visto cómo su madre asistía en varios partos pero que nunca había supervisado ninguno. Angrboda negó con la cabeza. Heard se sentó junto a la entrada de la cueva y se dedicó a acariciar a las cabras para distraerse mientras Angrboda seguía dando vueltas. Heard se quedó con ella. A última hora de la tarde, las contracciones se volvieron tan dolorosas que Angrboda ya no pudo mantenerse en pie. Le costó un buen rato encontrar una posición en la que le resultara cómodo dar a luz. Después de que Heard lo reordenara todo frenéticamente siguiendo las instrucciones de la agotada Angrboda, la parturienta terminó medio apoyada y medio tumbada encima de un montón de pieles cubiertas por unas mantas. Aquella misma noche, pero mucho más tarde, Heard se arrodilló temblorosamente ante Angrboda con una manta en las manos lista para agarrar al bebé. Dejó que Angrboda se aferrara a sus hombros para estabilizarse sin quejarse en absoluto de que le estuviera clavando las uñas y dejando marcas de media luna en la piel, sin decir nada que no fueran palabras de consuelo que solo una joven e inexperta doncella podía proporcionar. Angrboda reprimió todos los gritos que pudo por el bien de la chica, pero Heard pareció asustarse solo con ver la expresión de dolor de su rostro. Sin embargo, a medida que avanzaba el parto, Heard parecía sentirse más cómoda en su inesperado papel de comadrona. Y cuando el bebé nació por fin a primera hora de la mañana, Heard lo sostuvo, le dio unas palmaditas en la espalda para despejarle los pulmones y cortó el cordón umbilical. Cuando Angrboda oyó el primer gemido que salió de la boca de su bebé, se dejó caer contra las mantas, aliviada. «Es una niña», anunció Heard mientras limpiaba al arrugado bebé rosado antes de ponerlo en brazos de su madre. Recogió las mantas que se habían manchado durante el parto y se sentó a observarlas. «Es preciosa». «Sí que lo es. Mira qué carita». Angrboda sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras acunaba a la bebé, que había dejado de llorar, cosa que la asustó durante una fracción de segundo hasta que se dio cuenta de que su hija la miraba con asombro y no con los ojos de un recién nacido. «Tiene los ojos de su padre», pensó, devolviendo la mirada a la niña con el mismo asombro. «Me está mirando como si estuviera sorprendida de estar aquí». ¿Es normal que una bebé tan pequeña como ella parezca tan sabia? ¿Tu marido tiene el pelo oscuro?, preguntó Heard, porque la bebé había nacido con la cabeza llena de pelo negro y suave, y el pelo de Angrboda era de un color castaño mucho más claro. Loki también tenía el pelo claro, pero Heard no lo sabía. «No sé por qué tiene este color de pelo», respondió Angrboda negando con la cabeza. ¿Ya has elegido un nombre? «Sí, se llamará Hel». Ya llevaba un tiempo pensando en aquel nombre. Se le había ocurrido la noche en que llamó al alma de su hija desde el más allá y se le había quedado grabado, casi como si Hel hubiera elegido su propio nombre. Puso a la bebé sobre su pecho para amamantarla, pero Hel parecía contentarse con seguir mirándola con fascinación. «No es una bebé muy normal, ¿verdad?», preguntó Heard. «No está llorando. Parece muy interesada en su nuevo hogar», coincidió Angrboda. «Supongo que es un poco peculiar, pero no en el mal sentido. Es absolutamente perfecta». Heard fue la primera en darse cuenta de que había un problema, ya que Angrboda estaba completamente absorta con la carita pensativa de su bebé. «¿Le ocurre algo en las piernas?». Tenía razón. Hel las estaba moviendo, pero tenían un color extraño. Eran de un tono blanco pálido, no rosado como el resto de su cuerpo, y la piel estaba rígida y fría. Y daba la impresión de que se estaban volviendo más azules a cada segundo que pasaba. De repente, Hel se puso a llorar de nuevo, pero esta vez con un grito de dolor estridente. Angrboda recordó de golpe todo lo que había ocurrido aquella noche en que casi había perdido a su hija. Se sentía tan abrumada por su felicidad que casi se le había olvidado. «Ve a mi armario de las pociones ahora mismo y tráeme el frasco rosa de delante, deprisa», exclamó Angrboda. Heard se puso en pie enseguida, inspeccionó el armario, agarró dicho frasco y se lo dio a Angrboda, quien lo abrió y vertió el contenido en la garganta de su hija, murmurando frenéticamente un cántico en voz baja. Heard tosió, pero se tragó el líquido y empezó a calmarse. Las piernas no volvieron a ponerse rosadas,
pero tampoco siguieron agarrotándose. Al cabo de unos minutos, Hel volvió a observar a su madre y empezó a mamar. Entonces Angrboda miró a Gerd, que le devolvió la mirada sin disimular el sobresalto que se había llevado. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué le has dado? No lo sé. No lo sé, susurró Angrboda. Las piernas de su hija seguían estando frías, pero todavía se movían. Era una poción curativa. Aunque no parece que la haya curado del todo, no sé qué ha pasado, pero hemos conseguido detenerlo. Por ahora. Parece que ahora se encuentra bien, observó Gerd temblando. Quiero decir, sus piernas ya tenían ese aspecto al nacer. No te había dicho nada porque la bebé parecía estar bien, pero sí en todo momento ha tenido las piernas así. Entonces, ¿por qué se ha asustado? ¿Por qué de repente ha ido a peor? Tal vez no se había dado cuenta de que tenía las piernas así. Mientras estaba en mi vientre las tenía calientes, y además puede moverlas sin ningún problema. Quizás simplemente no lo había notado. Angrboda estrechó a Hel más cerca de su propio cuerpo. Y puede que vuelva a ocurrir. Era como si su carne se estuviera muriendo, como si algo la estuviera devorando. Haré una poción mejor. Para preservarle las piernas. Para detener eso. Todo esto es culpa mía. Tiene que serlo. Quizás estaba muerta y la hice volver. Seguro que tiene algo que ver con cómo la salvé aquella noche, con mis cánticos. O tal vez tenga algo que ver conmigo. Gerd tragó saliva, recogió las mantas sucias y las sacó de la cueva. Las lavaré mañana. No estoy segura de si sabré encontrar el camino que lleva al arroyo en medio de esta oscuridad. Luego sacó una manta de su cesta y se la dio a Angrboda, quien envolvió a Hel en cuanto terminó de comer sin apretarla mucho para poder examinarle fácilmente las piernas. A continuación, Gerd la ayudó a asearse y a acostarse. Luego, Gerd acabó quedándose dormida en la mesa y poco después Hel se durmió entre los brazos de Angrboda. Pero la bruja, a pesar de estar agotada, fue incapaz de dormir. Todo esto es culpa mía, pensó. Siempre regreso. No se me puede matar, por lo menos no con fuego ni atravesándome el corazón con una lanza. ¿No es extraño que una madre capaz de renacer una y otra vez dé a luz a una hija medio muerta? ¿Acaso me quedé yo con toda la vida en vez de transmitírsela como es debido? ¿O acaso no tenía bastante como para dársela? Pero Hel parecía contenta mientras dormía, sintiéndose segura y querida. Y, todavía sin ser capaz de apartar la mirada del rostro perfecto de su hija, Angrboda se dio cuenta de que, al fin y al cabo, su corazón había sanado. Gerd insistió en quedarse unos días para cocinar y limpiar. Angrboda imaginaba que seguramente la chica tenía cosas que hacer en casa, pero estaba demasiado cansada como para discutir. Y cuando Gerd finalmente se fue, volvió una semana después arrastrando a Skadi. Angrboda casi se puso a llorar no solo por ver a su querida amiga, sino también por los numerosos cántaros de cerveza que Skadi le había traído para reponer sus reservas. Las invitó a cenar y Gerd volvió a insistir en cocinar. Angrboda estaba agotada por la falta de sueño, tanto por su niña recién nacida como por el miedo que sentía por la misteriosa persona que la había hechizado con cánticos en sueños, así que dejó que se saliera con la suya. Así que el hombre al que quiero castrar tiene el pelo negro, y dijo Skadi en cuanto vio a Hel en vez de pronunciar un cumplido. ¿Dónde está ese marido tuyo? No te preocupes por eso, contestó Angrboda mientras acunaba a su hija dormida. Háblame de Asgard. Supongo que Gerd te ha contado lo que pasó, ¿no? Preguntó Skadi encogiéndose de hombros y bebiendo un sorbo de cerveza. No hizo falta, y dijo Gerd. Ya lo sabía. Por cierto, ¿cómo te enteraste, Angrboda? ¿Y cómo van las cosas con tu marido? Inquirió Angrboda cambiando de tema. Skadi y Gerd intercambiaron una mirada suspicaz y luego Skadi contestó, nos hemos separado. Solo tardé una noche en darme cuenta de que no podía vivir junto al mar, las gaviotas y las olas son demasiado ruidosas. Sin embargo, me quedé 9 noches, y luego Njord se quedó otras 9 en mi palacio, aunque no pudo dormir por culpa del aullido de los lobos. Nos hemos separado de manera amistosa y continuaré viéndolo de vez en cuando. Es un buen hombre, y además sigue siendo mi marido. Y por otra parte,
Yo siempre seré bienvenida en Asgard. Tomó otro trago de cerveza. Ahora también me consideran una diosa. Hay hombres en Midgard que me dedican oraciones cuando van de cacería. Debe de ser maravilloso eso de ser adorada, dijo Gerd anhelante. Tampoco es nada especial, y replicó Skadi, pero con un tono de voz que daba a entender que sí lo era. Skadi y Gerd se quedaron a pasar la noche sin que les molestara que Hel se despertara cada pocas horas para mamar, aunque a decir verdad no lloró mucho. Cuando sus amigas se marcharon, Angrboda se sentó fuera y alimentó a las cabras con Hel atada con una tela contra su cuerpo mientras se mantenía alerta por si aparecía su problemático marido, aunque no se hizo muchas ilusiones. Le resultaba extraño que su ausencia la preocupara cada vez menos tras el nacimiento de Hel. Preocuparse por Loki y preguntarse por qué no había venido a visitarla implicaba consumir un tiempo y una energía que no podía ni quería gastar. Por lo que a ella respectaba, Loki podía hacer lo que quisiera, ahora tenía una hija de la que ocuparse. Pasaron 2 lunas llenas antes de que volviera a ver a Loki. Las noches empezaban a ser más frías. Entró cuando Angrboda estaba dormida, acurrucada alrededor de Hel, que estaba colocada en un hueco entre un montón de pieles para que no pudiera rodar hasta caerse de la cama y para que Angrboda no la aplastara accidentalmente al moverse. Tampoco era que Angrboda se moviera mucho mientras dormía. De hecho, tampoco era que durmiera mucho ni siquiera antes de que naciera Hel, pero sin lugar a dudas estaba dormida cuando entró Loki. Se despertó por el ruido de la puerta al abrirse y cerrarse. Loki se quitó los zapatos y puso más leña al fuego, luego cruzó la habitación y observó la cama en silencio, como si, por una vez, no estuviera muy seguro de qué hacer. Angrboda giró la cabeza para mirarlo. Ya era hora. No he podido escaparme antes, y dijo Loki con voz realmente arrepentida. Pasó con cuidado por encima de ella y se colocó al otro lado de Hel, para que la bebé quedara acomodada entre los dos. Sigyn dio a luz la semana pasada. Si me hubiera ido me hubiera caído una buena. ¿De parte de quién? De parte de todo Asgard. ¿Cómo está ella? ¿Y la criatura? Ambos están sanos. Es un niño. La nuestra es una niña. Loki observó a la bebé que todavía dormía con incertidumbre. ¿Qué nombre le has puesto? Hel. Hel. ¿Qué clase de nombre es ese? Loki se rió y Hel se revolvió al oírlo. Arrugó la cara preparada para llorar, pero en cuanto abrió los ojos y vio a su padre, se le relajó el rostro y lo miró fijamente a los ojos, aguantándole la mirada. Le gusta hacer eso, explicó Angrboda. Le encanta mirar a la gente. A veces tengo la sensación de que puede verme el alma. Pero Loki tenía la mirada fija en la bebé y su expresión había cambiado por completo. Estaba tan maravillado como lo había estado Angrboda el día en que había nacido la pequeña, y Hel, a su vez, parecía enamorada de su padre, hasta el punto de que, de repente, le sonrió ampliamente sacando su pequeña lengua rosa. A veces se pone a sonreír sin motivo alguno, explicó Angrboda, sorprendida, pero esta es su primera sonrisa de verdad. Y te la ha dedicado a ti. Loki no le estaba prestando la menor atención. De repente sonrió a Hel de una manera que Angrboda nunca antes lo había visto sonreír, y alargó el dedo para que la niña pudiera agarrarlo con su pequeña mano. En ese momento, Angrboda se dio cuenta de que estaba siendo testigo de cómo 2 personas se enamoraban a primera vista. Cuando Hel intentó meterse el dedo de Loki en la boca, dio una patada alegremente y tiró la manta que le cubría los pies. Loki abrió los ojos de par en par porque tiene las piernas. Tienen sensibilidad. Mira. Angrboda apretó uno de los diminutos dedos de los pies de su hija y Hel se retorció. Entonces Angrboda empezó a vomitar una retahíla de palabras para explicarle todo lo que había ocurrido.